Bueno, pues precisamente vamos a empezar a hablar de la mente esta mañana. ¿eh? Vamos a hablar de la mente, que no es lo mismo que cerebro. Vamos, no, la mente es algo intangible, es energía. Pero vamos a empezar a explicar un poquito cómo nos funciona el cerebro, porque en función de cómo estemos nosotros, pues nuestro cerebro va a funcionar de una manera o de otra. El cerebro, como todo órgano vivo, es energía y vibra. Y se puede medir. Gracias a Dios, ahora hay unas máquinas que nos miden la frecuencia a la que va nuestro cerebro. Nosotros, cuando recibimos la información, que esa información, vuelvo a repetir, es energía que va en paquetes de información, entra a través de un sistema de esferas mentales que no vamos a explicar en este curso, porque es del siguiente, pero que tenéis un vídeo en YouTube ya, en el canal de Pulso de Campo, donde lo explica, por si os queréis meter y escucharlo. Entra a través de ahí y baja por el líquido encefalorraquídeo, que es el líquido encefalorraquídeo, lo tenemos tanto en la cabeza como en toda la columna. A partir de ahí, ese líquido encefalorraquídeo se convierte en nuestro líquido intersticial, el líquido que tenemos en el cuerpo, y la información viaja por ahí. La información no viaja por el sistema nervioso. El sistema nervioso transmite información, pero transmite una información a una velocidad determinada. Entonces, sirve para cierta información, pero no para toda. Hay unas células en el cuerpo que se llaman nociceptores, que son como punteros láser, que van pasando la información a través de luz. Eso también está todo descubierto ya. Y así es como la información nos pasa por el cuerpo. Luego, la información que tenemos en el cuerpo puede o no almacenarse en ciertas partes de nuestro cuerpo, que seguramente todos habéis oído hablar de me duele la rodilla, pues eso es de papá, me duele, o tengo problemas hepáticos, eso es rabia. Bueno, no digo que no sea cierto, porque lo es, pero no es para todo el mundo café, no es para todo el mundo igual. Hay una variación en cada uno, es mucho más complejo. Está bien, si queréis hay muchos libros que hablan del tema, pero como vamos a hablar de nuestro sistema de creencias, el meternos una creencia en concreto nos cierra un poquito la mente. Entonces, yo prefiero que investiguéis, que es lo que hace que tengamos la mente más abierta. Bueno, pues nuestro cerebro, tenemos varias partes en el cerebro. La parte de atrás es el reptiliano, es el cerebro más antiguo del cuerpo humano. No me voy a meter en cómo el ser humano ha evolucionado o si somos un experimento genético de otras razas. Yo no me voy a meter en eso, cada uno que crea o que investigue lo que quiera. Lo que es cierto es que no somos la primera raza que habita este planeta, eso está también más que demostrado, ni seremos la última. Cuando nosotros nos vayamos, pues vendrá otra, porque el planeta es muy viejo y es un sitio idóneo para experimentar. Entonces, como a través de la tercera dimensión se puede experimentar un montón de cosas, porque en otras dimensiones, pues al no tener cerebro, al no tener un cuerpo físico, pues hay cosas que no pueden experimentar. Entonces yo creo que fila para venir a experimentar aquí. Ahora nos toca a nosotros, a esta humanidad, pero ha habido otras. Y habrá seguramente otras después. Cuando la humanidad ya no esté, pues habrá otros seres que vengan aquí a hacerlo. Pero nosotros, nuestro cerebro funciona a una frecuencia determinada. Empiezo por la más alta, que cuanto más movimiento hay, más inquietud, por decirlo de alguna manera. La frecuencia gamma, que va de 30 a 90 hercios, es cuando una persona está implicada en un problema y está metida ahí mucho. Por ejemplo, si yo quiero resolver un problema de matemáticas complejo, tengo que estar pensando
poniendo todas mis neuronas ahí. Eso está bien, ¿eh? Pero cuando tengo un problema, que no son matemáticas y le estoy dando vueltas todo el día como una lavadora, estoy ahí también, ¿eh? Eso no es sano, porque cansa, ¿eh? Desgasta. La frecuencia beta, que va de 12 a 29 hercios, más o menos, porque si cogéis la literatura, en función de quién lo ha escrito, va hercio arriba, hercio abajo, ¿eh? Pero bueno, más o menos, es cuando estamos despiertos, pero no estamos dándole vueltas a nada en concreto, ¿eh? Lo que se llama vigilia, ¿eh? Estar despierto. La frecuencia alfa es cuando estamos recién dormidos o cuando estamos en estado de meditación. Una meditación que la cabeza no deja de funcionar. Pues yo estoy meditando sobre una cosa, pero ya no es dándole vueltas, sino meditando. O cuando uno está presente. La frecuencia teta es muy bajita. Esa frecuencia es cuando se está en estado REM de sueño o cuando estoy en un estado de meditación muy profunda, que ahí ya la mente, sobre todo la mente concreta, no está activa. Y la delta son estados de meditación ya, vamos, por eso, que muy poca gente conscientemente consigue llegar a ellos. Pero sí que es cierto que cuando estamos haciendo una sesión con facilitación, que hablamos de que siempre que suceden estas cosas, estos tipos de trabajos, me da igual con facilitación que con otro tipo de energía, o de trabajo energético, se llegan a estados alterados de consciencia. Pues cuando uno está en estado alterado de consciencia puede estar en teta o en delta. El estado alterado de consciencia, evidentemente, cuando es alterado, lo dice muy bien su palabra, no es tu estado habitual de consciencia, pero sí que nos sirve para la evolución consciencial. Pero tenemos que tener presente una cosa, que hablaré un poquito más tarde de ello, es que el estado alterado de consciencia no soluciona nada. No es yo he percibido en este estado alterado de consciencia mi emoción o mi creencia o mi estado físico, el que sea, y noto, he percibido que se va la energía, que empieza a fluir. Eso no es solucionar el problema. Eso es saber dónde está. A partir de ahí hay que trabajarlo, y se trabaja en el día a día. No sirve de nada estar todo el día volado, todo el día con la consciencia alterada. La idea es, yo tengo esos estados alterados de consciencia, pero para tener esa información de qué tengo que trabajarme yo en el aquí y ahora. Me da igual que sea una regresión, me da igual que sea una constelación, me da igual lo que sea, pero siempre es para trabajarme yo, y aquí y ahora. Porque lleva mucho a error, y yo lo veo muchísimo cuando la gente me llega a la consulta y me dice, no, que ya me he hecho consciente, ya está. Eso es un error, porque una cosa es que recibamos la información y otra cosa distinta es que yo sea consciente de. Consciente de es entenderlo desde el corazón, entenderlo desde la mente abstracta que hablaremos luego. En esos estados alterados de consciencia se modifican muchas cosas corporales que se pueden medir. Por ejemplo, ese líquido encefalorraquídeo que tenemos en la cabeza y que baja por nuestra columna, su frecuencia, su ritmo, porque se mide, es de entre 6 y 12 ciclos por minuto. En un estado alterado de consciencia, el ciclo baja. Y baja hasta 1, 2 ciclos por minuto. Puede bajar perfectísimamente. Bueno, aquí no hay mucha gente que sepa cráneo sacral, pero lo que sepáis, se puede medir antes de una sesión y justo después. Y se ve cómo se ha alterado ese líquido encefalorraquídeo. Porque cuanto más despacio va, es que la frecuencia es más baja.
Y cuanto la frecuencia es más baja, más sutil es. Cuando uno está trabajando durante muchísimo tiempo con estas cosas, ese líquido encefalorraquídeo ya queda bajo. Es porque se está más presente durante más rato en el día. Y pues a ciclo por minuto y medio se puede estar. Pero repito, todo esto no nos sirve de nada si luego no me lo trabajo yo. ¿Cómo me lo tengo que trabajar? Con el día a día. Es con el día a día, con las cosas cotidianas. No me sirve el ir a una sesión de lo que sea. Puedo ir a hacer una sesión de yoga, yo estoy en el yoga, entro en una meditación profunda, hago mis ejercicios, hago las asanas, hago todo, y luego salgo y como si no hubiera, lo separo, ¿no? Separo mi parte espiritual, mi trabajo espiritual, lo separo del trabajo, lo separo de la familia, lo separo de... No hay que separar nada. Claro, para eso hay que vivir en coherencia. Si yo decido vivir de una manera, decido vivir de esa. Es lo que nos está fallando, que tenemos muchísima información, pero esa información no la llevamos al día a día. Eso como funciona nuestro cuerpo, pero nuestra mente no funciona así. Tenemos dos mentes fundamentalmente aquí en tercera dimensión. La primera, que es la que más utilizamos, y evidentemente la utilizamos a frecuencias altas, es la mente concreta. Esa mente concreta que sirve mucho porque es la que nos hace hacer las cosas cotidianas. Cuando yo estoy conduciendo no estoy pensando primera, segunda, tengo que pisar embrague, acelerador, freno. Eso lo pensamos al principio, pero luego lo normalizamos y ya no lo tenemos que pensar. Eso lo maneja la concreta. Maneja la concreta porque si yo enciendo el fuego no meto el dedo ahí, porque sé que me voy a quemar. Eso lo hace la concreta. Mi concreta hace que cuando voy a cruzar por la calle mire a los lados para que no me atropelle un coche. Todas esas cosas lo hace la concreta, pero a la concreta le damos más atributos de los que le corresponden. Yo hablo de mente concreta y otros autores en otros libros hablan de ego. Es lo mismo. Y luego tenemos la mente abstracta. La mente abstracta es la que nos hace pensar en cosas abstractas, en cosas profundas. ¿Qué sucede? Que no solemos tener el hábito de utilizar esa mente. Normalmente las personas utilizan mucho la concreta, están dándole vueltas a todo, pero utilizan muy poco la abstracta. ¿Cómo podemos empezar a manejar la abstracta? Utilizándola. Es tan sencillo como eso. Pensando en cosas abstractas, en cosas profundas. ¿Pensáis en cosas profundas? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas cosas. Pensar en Dios, pensar en si hay otras cosas más allá que aquí, cosas que no entiendo porque no las puedo ver y tocar, pero las estoy sintiendo. ¿Pensáis en esas cosas? Eso es mente abstracta. Cuanto más utilizamos la mente abstracta, pues más ágil es. Tampoco tiene mucho misterio. ¿Qué sucede? Que normalmente la mente abstracta la utilizamos en nuestras meditaciones, cuando nos quedamos un ratito solo con nosotros, pero no en el día a día. Y se puede utilizar trabajando, friendo un huevo, estando con los niños, se puede utilizar en todo momento, estando con los gatos, se puede utilizar en todo momento. Y mi consejo es que cuanto más la utilicéis, pues mejor para todos, porque llega un momento en el que ya no utilizamos tanto la concreta, ya no le damos vueltas a un problema, el que sea, porque no hay problemas, hay situaciones. Yo tengo una situación en la vida que no me gusta y como no me gusta, la veo como un problema. Y como le doy vueltas como una lavadora, normalmente tardamos en encontrar la solución.
Si en vez de hacerlo así, lo estoy pensando de forma abstracta, lo estoy pensando de una manera, con la mente abierta, seguramente salen más de una solución. Y seguramente os ha pasado que ante un problema que os parecía que era un mundo, en el momento que dejáis de pensar en él, aparecen las soluciones solas. Eso es porque la mente concreta, nuestro ego, no nos deja ver más allá. Porque su trabajo no es ese. Su trabajo es el que hablábamos antes, es el trabajo de las cosas cotidianas de la vida. No me va a atropellar un coche, no me tengo que quemar con el fuego, tengo que pintar la casa, tengo que dar de comer a los niños, todas esas cosas lo piensa la mente concreta. Pero no se puede pensar en concreto si voy a pensar sobre una dimensión distinta. Puedo intentar hacerlo, leyendo mucho, analizando, pero esos son datos. Datos que me sirven, porque toda la información es buena, pero si no lo siento yo, por mucho que me cuenten, no lo voy a experimentar. Entonces, está muy bien, porque tiene que haber un equilibrio entre el ser y el saber, pero tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo ser mucho sin nada de información y no puedo tener toda la información del mundo sin ser nada. Pero no es una información solo de tener datos en la cabeza. Ese tipo de el equilibrio entre el ser y el saber, ese saber es a través de la experimentación. Yo sé que esto es así porque lo he vivido. Entonces ahí es donde encuentro el equilibrio. Podemos hablar de mente concreta y de mente abstracta y nos puede parecer todo muy bonito, pero si no practico con la mente abstracta, va a ser una teoría que me puede parecer muy buena, pero yo no la he vivido. O por lo menos no soy consciente de que la he vivido. Entonces lo que vamos a intentar es trabajar en la primera sesión de todas precisamente desde esa mente abstracta, poniendo la intención. La intencionalidad es una de las cosas que no se suele utilizar mucho, porque sí que se suele utilizar de boquilla, pero cuando hablo de intencionalidad es ese deseo del corazón de hacerlo desde ahí. Y eso es lo que nos va a ayudar a ver que esa intencionalidad funciona y muy bien. Y que yo puedo estar en mente abstracta mucho más tiempo del que creo. Porque eso nos va a hacer, al final, que estemos más presentes. Y más presentes es estar en todos esos planos que hablábamos ayer, desde la parte más física hasta mi yo original, hasta donde lleguemos. Porque hay veces que no podemos estar, no nos sale estar en todos los planos a la vez, pero se puede. Y eso es estar presente en el aquí y ahora. Y cuando uno está presente en el aquí y ahora, no existen los problemas, existen las situaciones. Se ve la vida de otra manera. Y se ve la vida como es. Entonces no hay bueno y no hay malo. Entonces eso hay que experimentarlo. Porque no sé si habéis leído libros de espiritualidad, pero todos los libros de espiritualidad dicen lo mismo. Cada uno con sus palabras, cada uno con la época en la que fue escrita. Porque está muy bien leer libros antiguos, pero hay que pasarlos a nuestra época. Porque hay cosas que no nos cuadran, pero es porque en esa época había un grado consciencial X y el que lo escribió, aunque sea una persona que estaba elevada y los textos están muy elevados consciencialmente, calibran muy alto, eran escritos para una población que estaba en un grado consciencial X, muy bajito. Entonces tienen que hablar con ese lenguaje. No nos sirve ese lenguaje para nuestro lenguaje de ahora. Entonces hay que leerlos y sacarle la chicha al libro antiguo. Pero todos los libros antiguos son buenos. Casi todos los libros antiguos
calibran alto, ¿eh? Tanto los libros europeos como los asiáticos, como todos los libros que hay de espiritualidad, casi todos calibran alto. Entonces, bueno, pues cuesta a veces leerlos porque el lenguaje que utilizan pues nos parece anticuado, y es así, pero la esencia, todos dicen lo mismo: hay que vivir aquí y ahora. Y vivir aquí y ahora es vivir en abstracto, no en concreto. Y para vivir en abstracto hay que practicarlo. Y yo os animo a que lo practiquéis todo el rato. Me da igual que estés friendo un huevo, que estés sirviendo fruta, que estés haciendo un palo de esos que haces tú. Me da igual lo que se haga, pero se puede estar ahí. Y además, cuando uno ya domina el trabajo cotidiano de todos los días, no tiene que, además no estamos pensando en lo que tengo que hacer, porque ya no sale solo. Si no sale solo, ¿qué hacemos habitualmente? Pues darle la vuelta a la cabeza. Estoy poniendo las naranjas, pero estoy pensando en los problemas. Bueno, pues cambiemos el hábito. Pongo las naranjas en la báscula, pero en vez de pensar en los problemas, pienso en abstracto. Y suceden dos cosas. Lo primero, que pasa el tiempo volado. Ni te enteras de que ha pasado el día. Y lo segundo, que estamos practicando algo que es fundamental para estar aquí y ahora. Porque si no, no estamos aquí y ahora. Nuestra mente concreta está o en el pasado, porque me ha sucedido lo que sea, y lo estoy analizando para que no me vuelva a suceder, o para que me vuelva a suceder, si ha sido muy guay. O estoy proyectando para el futuro, porque estoy viendo un problema donde todavía no ha llegado nada. Pero como ya lo estoy oliendo, pues eso, pues ya le estoy dando vueltas. ¿Y qué creéis que pasa si yo le doy vueltas a una cosa y aunque no quiera que suceda? ¿Qué pasará? Porque lo estoy proyectando. Estoy creando mi propia realidad. Si lo estoy pensando en abstracto, no estoy creando una realidad, estoy viendo muchas posibilidades. Y entonces sucederá una de esas u otra distinta que no me ha dado tiempo a pescar. Pero ya no será algo. Nos convertimos al final en verdaderos, ahora no me sale la palabra, videntes. ¿Es que va a suceder esto? Sí, claro, es que no dejas de pensar en eso. Estoy cortando, me voy a cortar, ¡zasca! Sin dedo. ¡Hombre! Si lo has estado llamando a gritos. Pues con todas las cosas que pensamos en la vida sucede eso. Eso se llama ser observador de mi realidad, que la física cuántica también habla de ello, que cuando yo observo una cosa, estoy creando mi realidad. Ya hablaremos de lo que es espectador y testigo, pero no tenemos que estar creando nuestra realidad así, porque esa realidad la estamos creando desde nuestros miedos, desde nuestras creencias. No, eso no es vivir. Eso es escribirte tú el guión de toda la mierda que te va a pasar a lo largo del día o de la vida. Vivir es otra cosa. Entonces, si pensamos en abstracto, pues no nos sucederán esas cosas. Nos sucederán otras, porque suceder cosas suceden. Pero no las estaremos buscando todo el día. Es vivir en la incertidumbre. Parece que no nos gusta vivir en la incertidumbre. Prefiero que me pasen cosas malas a vivir en la incertidumbre de lo que me puede pasar. Hombre, malo conocido que bueno por conocer. Pues hombre, ese refrán ya a la basura. No, que es que lo que puede venir, la posibilidad de lo que va a venir, seguro que es distinta a la que nosotros pensamos. Pero va a ser mejor en todos los sentidos, aunque la situación no nos guste. Porque o es un aprendizaje nuevo, que bienvenido sea, o es una experiencia de vida fantástica. Pues hombre, no sé, estar todo el día, es como si llevas un guiaburros, dices tú, no, si yo sé lo que me va a pasar mañana, voy a llegar al trabajo y voy a discutir con el jefe. Pues si discutes fijo. ¿Por qué? Porque lo has estado proyectando todo el rato. Si piensas en abstracto, que en vez de pensar en discutir con el jefe,
Por eso, ¿qué emociones me genera a mí estar en ese trabajo? Vamos a pensar así. Pues seguramente descubrirás por qué no estás a gusto ahí, o porque sí, no lo sé. Y a lo mejor tomas la decisión de dejar ese trabajo, o no. ¿Eh? Entonces, nos vamos a poner por parejas con la intención, las sesiones todas iguales. Tocáis, no tocáis, lo que queráis. Pero tanto el que está tumbado como el que está haciendo tiene que tener la intención en estar en mente abstracta. Para la intención no hay que estar repitiéndolo cada 5 minutos. Ni siquiera cuando nos entra la mente concreta, porque os va a entrar. A todo el mundo, es lo normal. No pasa nada. Dejarla que vaya a su rollo. Ella no va a parar nunca. Por una mente, no sé si eran 70.000 pensamientos diarios. 70.000, ¿con cuántos nos quedamos? Normalmente con 1 o 2. Y como estemos con un problema, somos monotema. Pues hombre, nos estamos perdiendo 60.999 pensamientos que seguro que muchos son creativos. Y nos los perdemos, ¿por qué? Porque estamos en concreto. Pues pensemos en abstracto. Porque esos pensamientos no son nuestros, están en ese campo. Pero esa mente concreta cree que el pensamiento es suyo o lo hace suyo, porque se lo queda y lo agarra, un segundo partido de 10.000. O sea, la 10.000.000ésima parte de un segundo. Es rápida, en la mente. Entonces, claro, si encima que es rápida, la alimentamos constantemente, pues hombre, pues se hace una experta. Y bueno, pues aquí cada uno con los años que tenga seguramente la hemos alimentado durante muchos años. Vamos a alimentar la otra, que además os sorprenderá. Igual este fin de semana no, pero si cogemos el hábito de hacerlo, es como el que coge el hábito de meditar. Si meditas todos los días, llega un momento que no puedes vivir sin esa meditación porque te falta algo. Pues esto es igual. Si empezamos a utilizar la abstracta, llega un momento en el que no puedo no utilizarla. Porque ya de esos 70.000, ya los problemas, bueno, cojo alguno, pero ya empiezo a coger otras cosas que son más creativas. Cosas que dices tú, ¿y cómo estoy pensando yo en esto? Pues vamos a madurarlo. Cosas mucho más interesantes que pagar la hipoteca, por ejemplo. A practicar.